Muy buenos días para todos. Les doy la bienvenida a nuestra 16ª sesión correspondiente a la clase Lectoescritura. Esta clase, como todo lo que hemos hecho durante el semestre, como todas las clases, está siendo grabada. Es el material de apoyo y en este caso, más que apoyo, es la evidencia de una actividad que vamos a hacer en línea en este momento. Es la evidencia de la presentación de la experiencia de lectura. Entonces ya están ustedes informados que están siendo grabados en esta plataforma de Meet. Les doy entonces esa bienvenida a esta clase. Hoy, martes 24 de agosto de 2021, ya con anterioridad hemos visto las condiciones que vamos a tener para nuestra actividad de hoy, que es la experiencia de lectura. Esta es nuestra agenda del día de hoy, agenda única, ¿sí? Punto único, perdón, experiencia de lectura. Entonces, recuerden que es un foro, una socialización, un foro tipo socialización. Entonces es muy importante que ustedes hayan preparado su trabajo. No es una exposición ni es una presentación. En este caso es una socialización. Tómenlo entonces tipo mesa redonda. ¿Sí? Entonces, eso implica varios asuntos. Uno, como les digo, la preparación. Y dos, que usted con sus palabras pueda entonces relatar, describir muy bien su experiencia de lectura. Y segundo asunto que incluye es que en un tiempo determinado, que también ya les había anunciado, ustedes hagan su exposición. Entonces, miren, es un foro sincrónico de sustentación, socialización, cada uno de ustedes activa la cámara de ser posible y expone durante 2 minutos a todo el grupo su experiencia. ¿Alguna duda? Reitero el saludo. Si alguien quiere saludar, claro, saluda al profesor y a sus compañeros. ¿Y hay alguna duda acerca de la presentación o algo que quieran decir antes de que comencemos a hacer la actividad? Los escucho o los leo si, desean escribir, pero la idea es que pues en lo posible, como les dije, 8 días, prepararan el tener micrófono, ¿cierto? Solo por hoy, por la sesión dentro de 8 días, hacer el esfuerzo pues primero de estar en la clase y dos de tener pues el micrófono habilitado, ¿cierto? Tener ese micrófono habilitado para poderlo escuchar. Y lo mismo la cámara, pues yo siempre he dicho que yo acá no exijo que, ni los obligo, no faltaba más pues que yo exigiera o les dijera que tienen que utilizar sus cámaras, pero sí he dicho siempre, la cámara en estas actuales situaciones donde el curso no es virtual, sino que está apoyado en la virtualidad, en estos espacios de clase, nos podamos ver. Y uno de ellos es que a usted lo vean. Ustedes en habilidades comunicativas han tenido oportunidad de hacer exposiciones, de plantear cómo es una exposición y de plantear una presentación. Entonces, esa parte de la presentación es la imagen de quien lo está haciendo. En fin, hay preguntas. Yo los escucho antes de que comencemos. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos a comenzar. Yo deseo, pues, como siempre que hago las actividades, que sean ustedes quienes determinen o elijan el orden, pues, espontáneamente quienes van a hacer la presentación. Si no hay voluntarios, pues yo comienzo en el orden de lista y simplemente voy llamando por una sola vez. Quiere decir que si por alguna circunstancia usted no está en el momento en que yo lo llame, pues se entiende que no presentó la actividad. Pero estoy ofreciendo que entonces, para que no tengamos ese inconveniente, pues ustedes puedan, pues libremente, eso sí, de manera muy ágil, que no nos toque esperar, que no nos toque, pues, llamar a que ustedes hagan la presentación, esperar, decir, invitar, y ahí se nos vayan 1 o 2 minutos, ¿cierto? De eso no se trata. ¿Sí? Repito entonces, ustedes tienen la oportunidad en este momento de manera voluntaria comenzar a hacer su socialización. Si en el término de 1 minuto ustedes no lo hacen en este momento, yo determino el orden, repito entonces. Entonces, por favor, Profe, ¿quién buenos días. comienza? Sí, Profe, buenos días. buenos días. Miguel Torres, buenos días, compañeros. Miguel, ¿va a comenzar usted? Sí, señor. Bueno, entonces a partir de este momento, Miguel, ahora, quien tenga que dificultad para la conexión, sugiero que lo haga de primero para que asegure que va a ser usted, que asegure su trabajo, ¿cierto? Su socialización. En adelante, entonces, por favor, a partir de este momento, durante 1 minuto después de Miguel, ¿quién? Y por favor lo copian en el chat de la clase. Yo en ese mismo orden voy a estarlos convocando para que lo hagan. Entonces vamos preparándonos,
vamos mirando. Allí tienen, ya voy a poner en pantalla los puntos o las preguntas, puntos de partida para recordárselos. Entonces, a partir de este momento en el chat de esta clase, por favor, ponen su nombre y en ese orden yo voy a llamarlos, ¿cierto? Si en este momento, después de este segundo llamado, solamente está Miguel, entonces después de Miguel yo continúo haciendo el llamado. No quiere decir que apenas yo empiece a llamar en el orden de lista, ya entonces ustedes sí se decían y lo hagan, porque no podemos pues perder el tiempo. Entonces mire que estoy siendo muy claro, por favor, en este momento de manera espontánea, libre, voluntaria, determinen el orden en el cual vamos a hacer la socialización de su experiencia de lectura, su salida en público, ¿cierto? Eh, entonces, ya estoy mirando acá que está Daniel Rivera de segundo, ¿sí? Daniel Rivera, muy bien. Y así entonces, les repito, empleamos el tiempo al comienzo, ¿cierto? Después de Daniel está Luisa Raigosa. Después de Luisa veo a Evelyn. Sí, veo a Evelyn. En quinto turno veo a Sebastián Londoño. Sí. Después veo a Estefanía Giraldo. Muy bien. Después de Estefanía, Mariana Villa. Después de Mariana, Samantha. Y esas son las primeras 8 personas que se han inscrito. Me corrigen si omití alguna persona, entonces tenemos de primero 1 Miguel Torres, 2 Daniel Rivera, 3 Luisa Raigosa, 4 Evelyn Giraldo, 5 Sebastián Londoño, 6 Estefanía Giraldo, 7 Mariana Villa y 8 Samantha Londoño. Quiere decir que ellos van a presentar, a ver, después Octavio Acevedo, después Sara Osorio, después de Sara, Daniela Naranjo. Entonces, allí tenemos pues el orden. Quiere decir que esas 11 personas van a presentar. Profe, le faltó Duber. Duber está antes. Sí, Duber está después de Octavio. Vamos a poner a Duber. Voy a ponerlo aquí en el puesto 12. Duber. Muy bien. Gracias. Duber. Vamos en 12 personas. Quiere decir que estas 12 personas van a presentar su socialización? Después de Daniela Santiago. Créanme que es mejor que hagamos esta definición ya. Y entonces simplemente nos dedicamos a escuchar la socialización, entonces eso nos optimiza el tiempo. Repito, quiere decir que estas 13 personas son las personas que van a presentar su socialización. Tengo una inquietud. Tengo 15 personas conectadas y hay 13 inscritas. Las otras 2 personas que no se han inscrito no me han copiado, se les cortó la señal mientras yo anuncié, voy a volverlo a decir, deben inscribirse después de Santiago para el turno de su socialización. Los escucho. Perdón, los leo allí. Entonces, último llamado para hacer la inscripción. Tenemos 16 personas, 2 con el profesor, la pantalla que tengo y la presentación, entonces son 14 personas. Nos falta todavía una persona para inscribirse. Bueno, vamos a ver si entonces, iniciamos entonces con estas 14 personas. Repito, ¿hay alguna duda? Allí están las condiciones en la pantalla. Buenos días, no recibí el saludo de buenos días ahorita, de pronto presenté muy rápidamente, pero reitero entonces, buenos días nuevamente, estamos pues con esta actividad de la socialización, de la experiencia de lectura, es una socialización, sustentación en el sentido de que usted está contando cómo fue su experiencia, y es socialización porque precisamente lo hace como tipo foro, ¿cierto? ¿Sí? ¿No hay preguntas? No, profe. ¿No? Bueno, entonces vamos a comenzar. Muy bien. Entonces, Miguel, a partir de este momento tienes tu tiempo para para compartir. Buenos días, tu socialización.
Miguel, no se te está escuchando y ya llevas 15 segundos de tu tiempo. A ver, ustedes están... Profe, Bueno, adelante. Lleva 20 segundos de su tiempo, Miguel, adelante. profe, estoy hablándole. Sí, pero no se escucha. Adelante. Ahora sí le estoy escuchando. ¿Ya me está escuchando? Sí, señor. Bueno, el libro que me correspondía fue la carta robada de Edgar Allan Poe. Él fue un escritor, poeta y crítico estadounidense, reconocido por ser uno de los grandes maestros del relato universal corto. Este cuento tiene como tema central, como su título lo dice, una carta robada, la cual busca un detective que no ha logrado encontrarla y busca ayuda de Dupin para hacerlo, y a raíz de esto se desarrolla el cuento. Esta lectura fue muy enriquecedora para mí por el análisis de situaciones que se presentan en el desarrollo, como las personas se comportan con patrones, los cuales podemos estudiar y usar a nuestro favor, tal como lo hace Dupin con el prefecto y la búsqueda que hizo de la carta. Esos conocimientos y consejos que da Dupin se pueden aplicar a las situaciones de la vida cotidiana, como lo es el escuchar bien, analizar cómo actúa la persona para ir descifrando más sobre la situación, deducir o ir más allá a lo superficial que nos muestran, siempre yendo más allá, como lo hace Dupin. En la administración de empresas tomé una situación específica y es el niño que juega con los pares y los nones, ya que como su expresión facial o corporal de una persona nos puede decir qué quiere o qué pretende. Y esto lo podemos aplicar, por ejemplo, en el cargo de un gerente que está negociando una licitación o cerrando un gran negocio. Ver en la expresión de la persona si está dispuesta como a ceder, como a sacar provecho de la ventaja que hemos desarrollando, como nos muestra el niño en el ejemplo, bueno, en el ejemplo del niño, y que hemos desarrollado con el tiempo, usarla siempre a nuestro favor. Y, por ejemplo, Miguel, durante el relato... muchas gracias, ya cumpliste tu tiempo y te di 10 segundos más. Todo esto que está pasando aquí en escena, todo esto que está pasando en escena, no nos puede pasar, ¿cierto? ¿Qué pasó al comienzo? 30 segundos bregando a habilitar el micrófono. No voy a hacer aquí comentarios de pronto más detallados porque Miguel es el primero, ¿cierto? Y tengo que abonarle a Miguel, que fue el primero que rompió hielo. Miguel, ¿qué te consideras que te faltó? Profe, es que está por acá una señal en esta montaña horrible, entonces Miguel, yo activé el micrófono y empecé a hablar. Eso, Miguel, pero bueno, no, ya esa parte la anotamos, 30 segundos bregando a activar el micrófono, pero yo le estoy preguntando, aprovecha el tiempo y la oportunidad que le estoy dando. ¿Qué le faltó? Me faltó de las palabras, estaba hablando de las palabras que no había entendido. Listo, y le faltó como dar más énfasis en lo personal, ¿cierto? Entonces, ahí pues yo entiendo, pero parte no es decir, es que tengo muy mala señal, es que no, vamos a tratar de superar esos inconvenientes como lo hemos hecho durante todo este semestre, pero todos esos son aspectos que llegan allí, ¿cierto? Entonces, debo decir también, un minuto completo después de que ya lleva, o sea, hasta el minuto y medio, casi que 40 segundos más o menos hablando del autor y del argumento, ¿sí? Puede ser más rápido, ¿eh? Entonces ahí pues hubo unas dificultades de tiempo. Trata entonces Miguel, para Miguel y para todos, en el comentario que va a hacer aquí en el blog, va a tratar entonces usted de concretar mucho más para fortalecer esta experiencia, esto que acabas de hacer ahora. ¿Me hice entender, Miguel? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Adelante, Daniel Rivera, buenos días. Adelante, escuchamos tu socialización, tu experiencia de lectura. Buenos días, compañeros, profesor. Bueno, mi nombre, como le dijo el profesor, es Daniel Rivera. Hoy más que una reseña, pues me gustaría contarles acerca de las reflexiones y los mensajes que me dejó el cuento Tres muertes del novelista ruso León Tolstoy. Es un cuento pues bastante corto, pero no es nada sencillo. Y el autor logra plantear tres historias distintas, pero enlazadas entre sí con el objetivo, diría yo, de mostrarnos la forma de reaccionar de las personas frente a la muerte. Lo hace a través del contraste entre una mujer perteneciente a la clase burguesa, un hombre leñador perteneciente a la clase obrera y un árbol que aunque va a morir, pues no sabe que va a morir. La principal reflexión para mí es la resiliencia, pues la capacidad, como lo mencionaba, de enfrentarse a las situaciones complejas, traumáticas, como lo es la muerte o la pérdida de un familiar. Como dice pues coloquialmente, tomar al toro por los cachos y enfrentar estas situaciones que las vemos también reflejadas en las empresas a través de las situaciones que se van tornando día a día, pues a través del microentorno, el macroentorno, y pues son entornos cambiantes que nos proponen retos, pero el objetivo, diría yo, es como tomar esos retos y convertirlos en oportunidades y sacar ventaja de ello.
En este libro se encuentran demasiadas palabras nuevas para mí, pero les quería compartir tres. La primera es antiguarse, que quiere decir como mostrar gran asombro. La, la segunda es mascullar, que es hablar como entre dientes. Y la tercera es apearse, que es cambiar de opinión. La invitación aquí es pues que lean, que sigan leyendo, que se apropien de este autor que es muy interesante, que se den la oportunidad de conocer el libro Tres Muertes. Y pues ya, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy buen manejo del tiempo. Daniel me contaba ahora, yo tengo una presentación o tengo una imagen. Yo le decía, no, las condiciones del comienzo no eran esas, ¿cierto? Entonces, cumplamos con una socialización. Pero, Daniel, debo de anotar, mire que usted manejó bien el tiempo, ¿cierto? Un segundo más, segundo menos, pues, pero que recuerden que yo no estoy con los segundos rayados, ¿cierto? Entonces, si decimos que 2 minutos, pues la idea es que ustedes hablen más o menos 1 minuto con 50, es decir, 110 segundos, ¿cierto? Está bien. O que hablen los 130 segundos, 1 minuto con 10, hasta incluso 15 segundos, 10 segundos más después del tiempo. O sea, no es que sea ahí que mochamos, pero entonces, Daniel, muy buen manejo del tiempo, mucha claridad. Puede ser mucho más evidente el tema de la aplicación a la vida, ¿cierto? O cómo se parece eso a algo que usted haya vivido. Sin embargo, está implícito ahí en lo que usted ha dicho, pues porque lo aplicó muy bien desde el término de resiliencia, me parece muy bien. Entonces miren que sí sirve y Daniel te lo dejo aquí también como experiencia para que no quede como ese sinsabor de preparé una imagen y no la pude mostrar, ¿cierto? No la pude compartir en pantalla porque yo le decía al que no es una exposición, esto no es una exposición sino una socialización, pero mire Daniel que eso aportó a que usted tuviera fluidez, incluso hasta calma para poder hablar, el orden, saludó de una reseña del libro, ¿sí? De pronto de lo que, repito, lo que menos habló fue de, bueno, adquirí conocimiento, sí, las palabras, sí, cómo aplica la administración, sí, pero más como darle más énfasis a, bueno, cómo a mi vida, qué he visto, qué he presenciado, cómo ha pasado eso en mi vida. Pero está muy bien, Daniel. Quiero hacer esa anotación también en este momento. Muchas gracias. Luisa, buenos días, a partir de este momento tu socialización. Buenos días, profe. Buenos Bueno, días. a mí me tocó El Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher. En este libro nos cuenta de cómo un caballero que es supuestamente generoso, amoroso y bueno, entra en un problema porque su armadura se oxida y no puede salir de esta. Entonces él busca ayuda para quitársela y con esa busca a Merlín y pasa por un camino que es el de la verdad y por 3 castillos. En esos castillos él aprende como a confiar en él, a quitar el miedo y a amarse, porque él siempre buscaba mucho que la gente lo aprobara. Y eso creo que es como lo que hacemos mucho nosotros. A veces buscamos mucho la aprobación o nos sobrecargamos y buscando cosas que en realidad no nos van a llenar y al final solo nos van a traer más problemas. Entonces, profe, este libro es muy sencillo de leer. Hubo solo una palabra que no pude, pues que no conocía y era inverosímil, que es algo que parece mentira, imposible o difícil de creer, pero en realidad es un libro muy sencillo. Entonces, profe, lo que nos lleva a este libro es simplemente a confiar en nosotros, amarnos, porque es lo que en realidad importa. Ya que él en la búsqueda de estar aprobando, así de todo, se empieza a crear solo problemas con él mismo y con su familia. Y entonces nos lleva mucho a recordar quiénes somos y que solo nosotros somos los que realmente podemos ayudarnos, ya que la gente siempre nos va a estar dando consejos, pero en realidad los que tomamos como la decisión somos nosotros mismos. Y, y ya, profe, eso sería como todo. Luisa, muchas gracias. Mucho cuidado cuando les digo a ustedes que no pueden terminar en punta. Y se los digo aquí, seguramente en habilidades comunicativas también les han dicho cómo será uno el discurso. ¿Sí? Es muy bueno decir que ese sendero de la verdad que plantea ese libro y que entonces plantea el castillo del silencio, el castillo del conocimiento, el castillo de la voluntad y la osadía, ¿sí? Y que eso lleva a la cima de la verdad. ¿Cómo aplica eso a la administración? Quedaría faltando eso pues para que lo ubiques ahí, ¿cierto? Muchas gracias, Luisa. Evelyn, buenos días. A partir de este momento, haznos tu socialización de tu libro. Profe, qué pena, Evelyn me acaba de escribir que se le fue el internet en este momento, que si la puedes poner un poquito Bueno, más. vamos a poner a Evelyn después de Sebastián. Alguna vez llegue Evelyn, nos lo hace saber. Muy bien. Sebastián, muchas gracias, Daniel, por contarnos. No había visto. A ver, te escribió a ti, no escribió en el chat. Bueno, listo.
Entonces esperamos que Evelyn, Evelyn está en el turno. Cuando ella llegue, simplemente levanta, interviene, ¿cierto? Para yo ponerle en el turno. Sebastián, entonces, Sebastián, buenos días, adelante. Listo, buenos días, ¿cómo están? Listo, el libro que me correspondió a mí fue Crímenes de la Rue Morgue, que es de Edgar Allan Poe, que como ya oímos es un escritor, poeta estadounidense que se enfoca en las novelas detectivescas. Bueno, es un libro que trata principalmente del análisis. Tenemos a Dupin otra vez, el mismo del compañero Miguel, que trata de que hubo un crimen atroz en un departamento en la calle Morgue, que nadie fue capaz de descifrarlo hasta que llegó Dupin y llegó a la conclusión de que el asesino había sido un orangután. Y así fue. Listo. Para este libro me deja muchos conocimientos. Voy a destacar el de que el autor dice que el ajedrez es un juego de concentración, las damas chinas de sencillez y el whist, que es de cartas, que es la suma de los dos. Me queda problemas aplicables, que muchas veces los, los problemas más esenciales están ocultos a la vista, porque muchas veces son más fáciles de lo que esperamos. Y para la administración me queda aplicable que muchas veces nos quedamos en la previsibilidad de las cosas, muchas veces nos quedamos planeando y cuando a la hora de la verdad, en la fase más dinámica, nos enfrentamos, digamos, a problemas que se nos salen de casillas, nos salimos fuera del lugar. La palabra alrededor de 30 palabras encontré nuevas, pero les voy a destacar una, que es la palabra empresa, la cual no conocía, pero ya van a ver por qué. Acá se usa la palabra empresa como una acción que entraña dificultad y requiere decisión y esfuerzo. No es la común que conocemos, sino esta que les acabo de exponer. Muchas gracias. Gracias. Completo su tiempo, Sebastián. Yo diría que ahí la palabra empresa se acopla más a lo que nosotros manejamos como al tema proyecto. Muy bien, Sebastián, muy bien preparada su socialización, muy buena secuencia, el tono de voz, cerró muy bien, pronunció muy bien las palabras, en fin, denota, pues demuestra que fue una buena experiencia para usted el leer ese libro. Comenzó diciendo, como ya el compañero Miguel, entonces ahorró tiempo, sí, la ubicación del género. Eso es muy bueno cuando uno está en las intervenciones. Buena intervención, buena socialización. Espero que sí lo haya disfrutado y tiene una muy buena ubicación sobre lo que es la administración y la aplicación para el desempeño profesional. Gracias, Sebastián, felicitaciones. Espero que su comentario en el blog sea igual, así. Creo que con ese mismo, no sé si tenía ahí copiado, pues el resumen o ¿cómo se llama eso? La guía, sí, la guía, esa misma le sirve ya a escribirla, plantearla, ¿cierto? Muy bien, ya regresó Evelyn. Evelyn, sí, puedes bajar la mano y puedes comenzar, Evelyn. Adelante, Evelyn. Buenos días, te escuchamos. Buenos días para todos. Mi experiencia de lectura se basó en el cuento de Navidad del autor Charles Dickens, el cual nos relata cómo un hombre avaro, egoísta, cortante y frío recibe en la noche de Navidad una inesperada visita por tres espíritus con el objetivo de ablandarle el corazón y librarlo de la codicia en la cual él vive. El primer espíritu se llamaba la Navidad del pasado, la cual lo invita a recorrer por los lugares donde él creció. El segundo espíritu es la Navidad del presente, quien los lleva por las calles de la ciudad y los lleva a ver familias en la Navidad y a visitar a su propia familia, a quien la cual él rechazó porque no quería, pues, y decía que la Navidad era una tontería. El último espíritu era la Navidad del futuro, quien le muestra, pues, la época en la que él estaba muriendo y le dice que si él no cambia, ese será su destino. Todo lo visualizado generó en él un gran cambio. El hombre, pues, desde ese momento empezó a disfrutar la Navidad, él empezó a servirle a los demás y pues este cuento me enseñó que las riquezas materiales son insignificantes o irrelevantes y que los regalos más grandes son los que nos podemos medir, como el amor, la tranquilidad, la salud. Y pues lo veo reflejado en mí, puesto que en muchas ocasiones me exagero dedicando mi tiempo a otras actividades y no le doy la suficiente prioridad a lo necesario, como a la familia o a los amigos, y en realidad lo que nos llevamos son como las semillas que plantamos en los demás.
Se puede relacionar con la administración, con las etapas en que viven todas las empresas para afrontar y alcanzar el éxito. En el pasado, para admirarlo como base y partir de ahí, pero no como un único camino, es decir, pues no atándose a él. En el presente, pues en las adversidades del día a día y luchando para que en un futuro se alcancen los objetivos, sin dejar de lado a los colaboradores, que son lo más importante. Una de las palabras pues que aprendí son impías, que significa incrédulo, y otra es repentizar, que es improvisar al hablar. Muchísimas gracias. Gracias, Evelyn. Tiempo exacto. Un asunto, baja la mano, Evelyn. Un asunto muy sencillo también puede ser un ronroneo en la vida. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Muy bien, a propósito, hay un texto que se llama El poder de los simples, Jack Truc. No sé si les había hablado alguna vez de él. Y se llama El poder de los simples. Y en la administración, en las organizaciones sí que aplica y en nuestra cultura empresarial. Muy bien. Es un buen enfoque que ha hecho Evelyn de ese cuento de Navidad acerca sobre todo del poder de lo simple en nuestra gestión y en nuestro ejercicio profesional. Muchas gracias. Estefanía, adelante. Buenos días, profesor y compañeros. Buenos días. El libro que yo leí se llama La cabaña del tío Tom. Este fue escrito por Harriet Beecher Stowe en el año 1852. Esta fue una escritora feminista y abolicionista, y este libro es un clásico estadounidense que se opone a la esclavitud. Trata de mostrar la vida por estos tiempos, las injusticias y los atropellos que se vivían. Del libro me queda que siempre van a haber muchas personas malas que van a querer solo su beneficio propio, y ya está en cada quien si lo acepta. Tom no, a pesar de la circunstancia que vivía, no perdió sus valores y a causa de esto lo mataron. Adapta una temática muy llamativa, el lenguaje que se utilizaba en la época, las divisiones económicas, el maltrato y cómo era la venta de personas, cómo era la situación que se vivía en el mundo anteriormente. Yo lo relaciono con la administración de empresas, ya que una de las funciones es la dirección de personas y siempre vamos a encontrar líderes buenos como malos. Un ejemplo de esto es Shelby, que le dio la libertad a sus esclavos y les pagaba por su trabajo si si ellos querían continuar. Así trabajaban de manera mucho más eficiente y administraban de una manera mucho más justa. Las palabras que yo encontré es adosado, que es una vivienda individual y contigua a otras por algún lado o por la parte trasera. Gentleman, que es como un hombre honorable, educado. Y ensortijada, que es que tiene rizos. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefanía. Ahí falta como reforzar un poco más al tema de qué te deja para tu vida, ¿sí? Pero Estefanía, y tiempo, el tiempo estuvo muy aproximado, pero te sobraron 10 segundos. Aprovecho para preguntarte, ¿has tenido que tomar decisiones en tu vida, Estefanía? Decisiones importantes. Sí, claro. ¿Qué tal si comparas esas decisiones importantes con lo que le tocó al dueño de Tom cuando tenía que venderlo a él y a su familia? Entonces ahí, y en un administrador de empresas pueden estar los valores y por otro lado las decisiones, ¿sí? Yo no soy muy de mucha televisión, pero hay momentos en donde enciendo el televisor. Y ayer, después de un día muy duro de trabajo, como a las 10 de la noche, estaba yo esperando pues como a ver noticias o como a mirar pues antes de dormirme. Y hay una telenovela que están repitiendo en el canal Caracol. Y entonces particularmente estaban en una escena en donde, que se llama Nuevo Rico, Nuevo Pobre, creo que es. Entonces están en una escena donde uno de estos personajes, que es el gerente de una empresa, va a despedir 200 empleados porque una multinacional que quiere darle su representación, entre otras cosas, es un tema administrativo, ¿cierto? El tener músculo financiero, músculo de socios extranjeros para poder ser más grande en el mercado, para poder ser el líder del mercado. Entonces estaban ahí en ese tema y parece pues que ese personaje estaba como bastante constreñido, bastante contrariado, pues bastante indeciso, su corazón, su espíritu, su valor de persona, le decía, ¿cómo voy a dejar en la calle a estas personas? Pero su ambición, su rol de gerente le decía que
tenía que hacerlo para que el negocio creciera, porque era una condición que le ponían los socios extranjeros. A propósito, pues, de esto. Estefanía, ¿me hice entender? Sí, ¿Viste por casualidad la telenovela esa o no? no, no la he No, visto. no, esa es una. Entonces, coincidencialmente, vi ese pedazo y dije, uy, ese es un tema administrativo bien. A pesar de que es una telenovela, puede ser de entretenimiento, pero pasa como con los libros que estamos haciendo acá. Muy bien el análisis, Estefanía. Hago la anotación, pues, que esa parte de lo personal, de ir más allá, pues, a lo que pasó allí, ¿cierto? Y como eso, como lo que acabo de explicar, y como que lo lleves más a lo tuyo, puede enriquecer mucho más tu experiencia de lectura. Muchas gracias, Estefanía. Continuemos con Mariana. Mariana, buenos días, adelante. Buenos días a todos. El libro que a mí me correspondió se llama El celoso extremeño de Miguel Cervantes Saavedra. El libro principalmente trata de un hombre que es demasiado celoso y tiene bastante poder y dinero y realiza la compra de su esposa. Y es tan celoso al extremo de llegar a encerrarla y no dejarla socializar con nadie. Y entonces llega un hombre que trata de conquistarla a toda costa. Bueno, entre los conocimientos adquiridos es que debemos de ser muy perseverantes, como lo muestra la persona que conquistó a la esposa del protagonista. Debemos ser muy perseverantes y tener mucho poder de convencimiento. Jugar y analizar cada una de las actitudes que tienen las demás personas para saber cómo llegar y convencerlas. También tiene un alto nivel de competitividad porque él tenía a toda costa el logro de conquistar a la esposa del protagonista. Entre las situaciones o problemas pues, que aplicaría en la vida cotidiana es que constantemente nos vamos a ver expuestos a personas que nos van a querer controlar y que creen que con el dinero y el poder van a tener el suficiente control sobre las personas y al final no va a ser así. Esta situación se podría aplicar en la administración de empresas, de que como lo hacía la persona que quería conquistar la esposa del protagonista, supo analizar muy bien cuáles eran las debilidades de su oponente para de esta manera jugar con su mente y lograr el objetivo propuesto. Y también que vamos a encontrar en el día a día personas con muy mala actitud, que siempre van a querer opacarnos y debemos estar predispuestos a estas situaciones. Entre las palabras, bueno, encontré realmente varias palabras, entre ellas está lascivia, que es el deseo y actividad sexual exaverados. Exacerbado. Exacerbados, sí, profe, muchas gracias. Grecuescos, que son calzones muy anchos que usaban los hombres en los siglos XXI, en los siglos XIX, qué pena. Y taimadas, que es una persona pícora, astuta y disimulada. Muchísimas gracias. En el siglo XVII, ¿cierto? 17 y 18 esa vestimenta. El 19 fue Correcto. por allá apenas ¿por qué se llama extremeño? ¿Porque el señor es extremista o por qué? Sí, es demasiado a tal punto que llegó a encerrar a su esposa y no dejarla salir, sino solamente a misa. No, pero ¿por qué se llama la obra El celoso extremeño? ¿Averiguaste por qué? Extremeño, porque llegó a los extremos, a estos Bueno, extremos. hay que ubicar muy bien las obras. Primero, Cervantes Saavedra, 1540 y tanto, 1617, 18, 1620 muere, ¿no? Entonces él escribe por ahí en el 1600, ¿sí? Siglo XV. ¿Sí? Dos, se llama celoso extremeño porque en España hay una provincia que se llama Extremadura. Cuidado con eso, Mariana. ¿Sí? Entonces hay que ubicar bien. Se llama celoso extremeño porque en España hay una provincia que se llama Extremadura. Es como si hubiera dicho celoso antioqueño, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso, ¿sí? El señor sí tiene excesos, tiene muy buena aplicación, pues, de la escena en lo administrativo. Falta ubicarlo en eso, en la época, en lo que es, ¿no? Ahora, hago un comentario. En esa época hay dos grandes escritores, Cervantes Saavedra y Lope de Vega. Lope de Vega escribía para la alta clase y Cervantes, digamos, escribía para el pueblo, ¿sí? Es algo así como que Cervantes Saavedra escribía en el parlache de la época, en el español digamos, tan oficial, tan perfecto, ¿no? Con normas y con reglas. Sin embargo, con el tiempo fue reconocido como un gran escritor, ¿sí? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar de la obra. No obstante que todas estas obras y todas estas lecturas, miren cómo ustedes las han ido llevando como experiencia a la administración. Mariana, ese detallito entonces. Ahora sí sabes por qué es extremeño, ¿cierto?
Sí, profe, claro que sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Samantha, buenos días. Adelante con tu socialización. Buenos días, profe y compañeros. La obra de Cervantes trae consigo un recuento de los géneros aplicado. Nacido en Alcalá de Henares en 1547, es una de las máximas figuras de la literatura clásica occidental. Casamiento engañoso cuenta la historia de cómo Alférez Campuzano, con la intención de encontrar una vida llena de comodidades, contrae matrimonio con Estefanía, una mujer cortés que se muestra arrepentida de su pasado y busca conseguir una vida más tranquila. Con lujos y excentricidades, logra cautivar a dicho soldado. Acabada la luna del miel, el despreocupado Alférez descubre que su esposa le ha engañado, pues no posee todos aquellos dotes que le ha presumido. La casa donde le ha acogido en realidad es de una amiga. Al conocer dichos acontecimientos, la mujer escapa, llevándose con ella los collares y listones que aquel soldado había puesto a disposición matrimonial. Este, al enterarse del robo, se consuela por la falsedad del mismo, al igual que por la enfermedad venérea que le ha transmitido. La importancia de conocer a las personas que te rodean es la idea principal que adquirí de la novela. Las apariencias sacan el lado más perverso de los seres que te rodean, y esto puede evidenciarse tanto en la vida cotidiana como en el entorno laboral. El uso de palabras poco convencionales hace que la lectura del libro se vuelva enriquecedora en el sentido de que conoces palabras nuevas que alimentan tu propio vocabulario, como pueden ser báculo, cartapacio, jubón, entre otras. Saber emplear tanto el nuevo vocabulario como las enseñanzas de la novela convierte a cada persona que se tome el tiempo de leerlo en un ser con nuevas capacidades de raciocinio, un líder con la capacidad de identificar nuevas conductas, que emplee sabiamente su tiempo en conocer quién conforma su equipo de trabajo. Gracias, profe. Muy bien. ¿Qué significan las palabras, Samantha? Ah, ¿Alguna de ellas en tus palabras? báculo es un bastón. Sí. Cartapacio es un cuaderno. Y jubón es como una prenda de vestir que tenía así como bombachos en los cosos, que aquí como... Muy bien. ¿Y cómo aplica a tu vida o cómo te identificas con eso que pasó allí? En lo personal, considero que Alférez no se tomó el tiempo suficiente para conocer a la mujer con la que se iba a casar. Él se dejó embobar por la casa que le mostró, porque le mostró las manos, entonces él se enamoró de las manos, que qué mujer tan bonita, y confió en su palabra. No se tomó el tiempo de conocer la familia, conocer la historia. Ellos se casaron, si no estoy mal, como en una semana. O sea, como en una semana él se enamoró, se casó y se fue a vivir con ella. Se dejó engañar de las apariencias. Muy bien, eso pues en cuanto al relato, a la trama, ¿cierto? Pero hay que en la experiencia mirar mucho más cómo aplica la vida. Yo no estoy diciendo que si usted se casó ya, pues no estoy diciendo que uno haya sido engañoso, todo eso, ¿cierto? Pero sí cómo aplica. Uno puede decir, yo he visto. Eso podría pensar uno. En la vida siempre uno encuentra gente que está primero en torno a las apariencias, primero que todo, y eso lo hace cometer errores. Lo otro, frente a un pícaro, otro pícaro más, porque también él quería pues como también como aparentar. Entonces él engaña, pero resulta engañado, ¿sí? Un engañoso engañado. Ese tema pues de esa enfermedad venérea la que le contagia, la infidelidad siempre vamos a tener eso en la vida y en la administración y es del entorno. Repito, Cervantes escribió para la época y gracias a Samantha que yo dije 1560, 1550, 1543 nació y murió en 1623, 20. ¿Sí? Pero entonces miren, ¿cómo murió Cervantes? Murió pobre y en una celda, después de haber sido también, que fue soldado también, y murió, la gente no lo reconocía, ¿cierto? Pocos leían de él. ¿Cómo murió Lope de Vega? Cargado de laureles, de reconocimiento. Porque repito, ¿qué escribía Lope de Vega? Lope de Vega no escribía sobre celosos, sobre engaños. Entonces Cervantes escribía sobre los defectos, sobre los antivalores de la sociedad. Eso no le gustaba a la sociedad. Escribía como los ricos, las personas de más, eran más pudientes, cometían, por ejemplo, el contagiar una venerea a su esposa, ¿cierto? O a su pareja. Entonces él escribía lo que la gente no quería leer o no quería escuchar. En cambio, Lope de Vega escribía sobre la naturaleza, sobre los dones, sobre lo bueno de las personas, pues lo bueno en el sentido, los adjetivos, lo exagerado. Entonces, repito, Cervantes escribía como en el parlache de la época, en el idioma, en el español vulgar de la época, en el español popular. Con el tiempo es uno de los más grandes escritores, pero créanme que muy con el tiempo, casi a los 200 años de haberse muerto, la gente reconoce, pero inicialmente no. ¿Sí? ¿Cómo murió Lope de Vega? Repito, lleno de dinero, de títulos nobiliarios. ¿Cómo murió Cervantes? Pobre
y olvidado, ¿sí? Porque no siempre, pues, las personas también leen lo que uno escribe porque no es lo que ellos quieren escuchar, ¿sí? Samantha, aplicarlo mucho más, pues, a lo personal, pero está muy bueno el ejercicio en el sentido de la lectura y se nota, pues, que también la disfrutaste, ¿cierto? Muy bien, ¿cuál es el año de muerte de Cervantes? 1616. Ah, 16, 1616, casi que al año siguiente de haber caído en una batalla que se llamó la batalla de Lepanto. Yo le calculaba como que habían sido como 2 o 3 años encarcelado, pero realmente el señor murió pues casi que el mismo año o al tiempo menos espacio de tiempo. Muchas gracias, Samantha. Octavio, buenos días, adelante, te escuchamos. Buenos días. El libro que a mí me tocó fue La muerte de Lord Edward de Agatha Christie. Este se refiere más al ámbito deductivo y analítico en los conocimientos que yo adquirí, ya que es un libro de un detective resolviendo un caso que es la muerte de un aristócrata casado con una actriz. Las situaciones que hay que mirar es que no se tiene que ver en un ámbito de un solo punto de vista, sino que tenemos que ir más allá. Tenemos que buscar todos los ángulos posibles para poder evitar perder información que es de vital importancia para la toma de nuestras decisiones. Una situación que se podría dar por el hecho de que podría no ser cierto es, como podemos ver al principio del caso, que el oficial acusaba a Lady Edward, ya que era la candidata más destacable y con razones para poder haber cometido el asesinato. Pero había información que él no conocía, que él daba y que le daba una coartada a Lady Edward para poder salirse del caso. Esto en muchas ocasiones nosotros no nos damos cuenta y nos obsesionamos con esa idea de que si algo es así es porque tiene que ser y esa persona debe ser la culpable. En general había muchas palabras que no conocía, pero eran porque eran francés, las palabras eran francesas, como Moncherry, Artis, Porcus Paz, en general eran ese tipo de palabras. Y en el carácter administrativo se puede llevar desde el punto de vista más importante para un administrador, que es la toma de decisiones. Al tomar decisiones permitirán a la empresa salir a flote y expandirse, que es lo más importante. El detective nos presenta que él ve más allá de lo normal, busca un punto de vista distinto al que se está mostrando y así es como deben aplicar la administración sus habilidades. Los administradores debemos usar estas técnicas para ir más allá de la situación actual y poder contar con las medidas para futuras amenazas o posibles oportunidades. Octavio, ¿algo más sobre el libro? ¿Lo disfrutaste? En general no tiendo mucho a leer, pero sí estuvo entretenido porque me gusta un poco la parte deductiva de que es análisis de que poder interpretar o estar dentro del ambiente de que puedo descubrir yo quién es el asesino o en ese tipo de casos. Muy bien. Octavio, hay que fortalecer mucho y precisamente se logra leyendo tanto el léxico que uno emplea, en este caso no es evidente, pero te lo quiero decir para dar la idea que va a dar a continuación, y el tema de la argumentación, ¿cierto? La inferencia al hablar. Es claro que la leíste, que nos explicaste. Recuerden que Edgar Allan Poe, Agatha Christie, por ahí otro texto, no sé si en este grupo pues estaba ese texto, lo asigné, y es uno de Arthur Conan Doyle, que es Sherlock Holmes, las aventuras de Sherlock Holmes. Esos tres autores son de aventuras misterio, ¿sí? De misterio. Entonces, de ahí entonces que se dé mucho ese tema de lo deductivo, de observar, pero todos aplican a la vida, ¿sí? Entonces es bien importante. Y bueno, son autores del siglo XIX, algunos alcanzan a ser del XX, de europeos, ¿cierto? Franceses. Entonces tiene, como decía Octavio, palabras del francés. También en la argumentación, cuando hagas las socializaciones o tus socializaciones, presentaciones, puesta en común, es argumentar también, y parte de argumentar es decir el significado de las palabras, ¿cierto? Lo importante no es decir cuáles fueron las que encontré que fueron nuevas para mí, sino compartirlas con nosotros, ¿cierto? Como han hecho varios de los compañeros. Entonces, esto significa tal asunto, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, Octavio. Continuemos con Sara. Sara, buenos días, adelante con tu socialización. Buenos días, profe, buenos días, compañero. Bueno, el libro que me correspondió fue Desde mi celda,
del autor Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, este libro fue publicado, bueno, publicado no, básicamente fueron una serie de cartas que él envió al diario madrileño El Contemporáneo a lo largo pues, de 1964. Sí, bueno, como tal los conocimientos que adquirí, siento que este libro dio una idea muy profunda de cómo era el autor, de sus sentimientos, de su forma de pensar. Bueno, también dio como esa idea de que el escritor decidió como adentrarse en sus sentimientos por medio de estas cartas. Bueno, también creo que esta obra refleja rasgos románticos muy importantes y se ve pues ese interés por las tradiciones y costumbres y también por las leyendas de cada lugar. A ver, algo muy importante que resalto también es como esa relación que puede haber entre el autor y el lector, ya que es de los pocos libros que pues leído así, de una sola sentada, de una vez, porque hay libros que realmente me aburren muy rápido y pude leerlo y continuarlo porque me conecté y quería seguir leyéndolo y seguir viendo qué era lo que iba a pasar. Bueno, en cuanto a lo que le aporta a mi vida o que esos problemas pues que se pueden relacionar a la vida pues que tenemos, es que el hecho de que el autor estuviera enfermo y que esa enfermedad pues en ese tiempo fuera mortal y se fuera a recuperar en el monasterio de Verela, me enseñó pues que aún en la adversidad podemos como mostrar esa buena parte de nosotros, esa buena cara, porque en sus escritos se pudo notar esa vitalidad. Palabras que me parecieron como raras y diferentes, muchas, pero en especial tarugo, que es un pedazo de pan grueso, y vetusto, que es algo muy antiguo y de tiempos remotos, realmente no sabía qué era. Y en cuanto a la administración de empresas, en el caso de la carta donde describe lo que observa de las dos mujeres, considero que la observación es algo muy necesario e importante en los administradores de empresas. Entonces, él con solo observar pudo pues describir todo lo que ellas estaban haciendo. Entonces, en el caso del administrador de empresas, considero que al momento de administrar también debemos aprender a observar y mirar qué es lo que está sucediendo. Sara, Eso es muchas todo, gracias. profe. Bastante, como se dice en la calle, bastante encarretador, bastante motivador la forma como hablas, ¿sí? A tal punto que te pasaste hace ratico del tiempo, pero yo te dejé que continuara, ¿sí? Casi No, 3 minutos, eso me pues, sucede mucho, no, pero no es me sucede. Mucho cuando empiezo. Sí, pero acuerden que el tiempo es muy importante también porque a veces hacen lo que yo hice al comienzo con Daniel y con Miguel, de pronto de manera muy dura, muy tajante, ya, y entonces en este momento Miguel estará pensando, uy, ¿cómo a ella sí? Bueno, y entonces a mí me mocho allí. Es el ejercicio, ¿cierto? A veces nos mochan, nos quitan el sonido, nos dicen, bueno, lo que dijo, y entonces uno se queda sin decir, y eso hace parte de este ejercicio. Pero repito, es muy, y cuando menciono a Miguel, a Daniel, a Luisa, con quienes arrancamos, no quiere pues que yo les haya perjudicado pues la valoración por eso, por ese tiempo, no, hago la observación porque estamos aprendiendo aquí. Pero entonces repito, Sara, muy el tono, no sé, el tono, la forma, y ha reconocido, ¿no? Yo para leer, pero en me encarreté o me entusiasmé y lo leíste en una sola sentada, ¿cierto? Así decimos Sí, nosotros, o sea, realmente entonces... hay pocos libros que lo conectan a uno, y me conectó. Sí, ¿cómo se llama ese género en el que está escrito el libro, en el que escribe Gustavo Adolfo Bécquer? Romanticismo. No, ese es el género, ¿sí? El estilo, perdón, el Ah, estilo. Se llama epistolar. El género epistolar es cuando mediante cartas se construye un texto, ¿sí? Independiente de que él lo haya hecho como texto o que hayan recogido las cartas y hayan hecho la obra en algunos casos.
Entonces, ese género epistolar es bien interesante. Y ahí fue donde se puso interesante lo que Sara dijo, es decir, cómo se conectó, como ella lo dice, el sentimiento. Miren que ya no se salió de los 4 puntos de partida que habíamos dicho, pero empezó a hablar el sentimiento, la motivación, el amor, el ser humano, el cómo a través de, mediante esos textos pudimos ver al otro, casi que veíamos a este señor que tuvo una dificultad jurídica, entonces él empezó pues como desde su celda, como dice el libro, desde un momento demasiado amargo para él, a dejar aflorar sus sentimientos, su forma, sus amores, sus desamores, todo esto, y los mandó en ese momento a un periódico, ¿sí? Los publicó, quiso compartirlos con el resto de las personas, ¿sí? Entonces hay que mejorar ese tema del tiempo, el manejo del tiempo, porque es una de las competencias que debemos adquirir y es uno de los atributos que debe tener la comunicación para que sea asertiva. Y ahí, pues, a pesar de que, como digo, está bien intenso, bien emotivo, bien compenetrada, bien conectada Sara con el ejercicio, es muy importante el tiempo también. Con el comentario que vas a hacer en el blog, vas a mirar, que ahí ya no es de tiempo, sino de espacio. Entonces, concretar muy bien cómo lo vas a hacer, porque eso tiene un número de caracteres definido, ¿cierto? Entonces, ahí viene la otra parte del ejercicio, ¿sí? Pero es bien interesante. Espero que todos vayan bien hasta el momento. Ahorita hacemos un balance pues, de la actividad, porque nos va a dar tiempo para hacerlo. Muchas gracias. Sara. Profe, una pregunta. Sí, Miguel. Tenemos que esperar a que usted haga el comentario que ya podemos publicar en el blog, porque pues yo vi que usted lo hizo anteriormente con otro grupo, o lo podemos publicar desde ya si tenemos el texto escrito. Lo que pasa es que los otros grupos son, pues como les dije, el blog es compartido, ¿cierto? Pues lo ideal es que cuando terminemos demos la indicación y lo hagamos para que, ¿sí? Y lo ideal también es que no lo hagan pues mientras vamos, porque si lo hace en este momento no escucha la socialización de los demás, ¿sí? Y que lo haga con la calma suficiente. Para ese comentario vamos a dar el mismo espacio que siempre damos para las actividades, hasta 3 días, o sea, hasta el viernes. Entonces no se afane Miguel, pues que se puede quedar por fuera si no lo hace en este momento. Ahí está el blog disponible, sí. Entonces se puede hacer. Recomiendo que lo haga una vez concluye, una vez hagamos el balance pues, de la actividad y una vez yo le dé la entrada en el blog a la actividad, Miguel. ¿Sí? Ya había visto tu comentario pues, en el que habías escrito, pero iba a esperar pues, hasta el final que hago yo el balance de la actividad. ¿Cómo vamos hasta el comienzo, Miguel? A propósito. ¿Cómo te parece? ¿Cómo vamos hasta el momento? A ver, ¿qué tienes para apreciar de lo que has escuchado? No, del cuento, pues, por ejemplo, creo que fue Sebastián, que también es de Edgar Allan Poe y las aventuras, pues, de Dupin, es el que más me llamó la atención. De hecho, ya lo estoy descargando en la Kindle, ya lo compré. Sí. Entonces, ese me lo voy a leer porque me parece muy interesante seguir como con la historia de Dupin, porque me gustó mucho ese personaje. Edgar Allan Poe, ¿no? Sí, pero después de Dupin, que es como el protagonista de todas las historias. Hay otro de Edgar Allan Poe que se llama El Gato Negro. Y es bastante interesante, no solamente porque también es de misterio, de tragedia, sino porque ahí está reflejado Edgar Allan Poe, que Edgar Allan Poe tuvo problemas de alcoholismo, pues fue una persona con bastantes dificultades en la vida, y una de ellas era pues como esa tendencia al licor, y ese Gato Negro refleja ahí pues como una trama que diría uno que es parte como de la vida de Edgar Allan Poe. No se lo cuento pues ni lo digo acá, para que si le guste ese género tenga el encanto y la sorpresa, que ahora vamos a hablar también de eso, de que sea una experiencia de lectura, ¿cierto? Eso que está diciendo Miguel es a propósito. Experiencia es cuando uno está en búsqueda de algo, como una aventura, como una experiencia así, no cuando nos dicen tengo que leer para la clase de lectoescritura el libro tal, tengo que hacer el informe, ¿cierto? A eso lleva esta actividad, Miguel, ¿cierto? Miguel, busque El Gato Negro también y verá que es bastante interesante. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, continuemos. Daniela, adelante, te escuchamos. Buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les vengo a hablar de mi experiencia al leer el libro 12 cuentos peregrinos. Este libro es un conjunto de varios cuentos, los cuales fueron escritos por el colombiano Gabriel García Márquez. Se llama 12 cuentos peregrinos porque fueron escritos de manera... O sea, se demoró mucho tiempo. García Márquez desertaba la escritura y volvía a comenzar. En total se demoró 18 años en la escritura de este libro y el libro fue publicado en 1992.
En varios de los cuentos, la enseñanza más relevante es la de vivir cada momento, valorar a cada una de las personas que se cruzan en nuestra vida y vivir. El cuento que más me gustó fue el de Buen viaje, señor presidente, el cual trata de un expresidente que tiene una enfermedad terminal. A partir de eso se le prohíben muchas comidas y actividades, pero luego de varios sucesos el expresidente se da cuenta de que haga lo que haga, si se cuide, él va a morir. Entonces él mejor decide hacer lo que le gusta y tomar lo que le gusta. Le habían prohibido muchísimas comidas y le habían prohibido el cigarrillo. Entonces, la enseñanza que deja esto es que debemos de vivir cada momento y valorar a cada persona que se cruza en nuestra vida. Esto se puede aplicar claramente a la vida, ya que muchas veces vivimos sin ilusión y desmotivados, sin darnos cuenta que en cualquier momento la vida se nos va. Algunas de las palabras nuevas que encontré fue exilio, el cual es el hecho de encontrarse lejos del lugar en que se vive, y otra palabra fue tenor. Este es un cantante con ciertas cualidades especiales. Lo que encuentro relacionado con la administración es la buena relación que debe de haber entre las personas, además de comprender las situaciones por las que pasa el otro. De esta forma se puede dar un mejor clima laboral. Bueno, con eso termino de compartirles mi experiencia. Muchas gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias, Daniela. Hay que, así como le decía Octavio, la argumentación, ¿cierto? La inferencia ahí, pero muy, muy, muy en cuanto a lo que tiene que ver con la administración, ¿cierto? Ser más directo, más concreto. Yo sé que, te hiciste entender, pues digamos que las ideas fueron muy implícitas, ¿sí? Entonces ser más explícito, más argumentativo, pero muy buena elección decir la descripción de los libros y decir, bueno, me voy a centrar en uno que me gustó, ¿sí? Eso está bien, yo creo que lo había dicho, lo había indicado. Bueno, puede ser más rica la socialización, eso lo vas adquiriendo con el tiempo, ¿cierto? Argumentos, léxico, en fin. Muchas gracias. Duber, adelante, te escuchamos. Muy buenos días. A mí me correspondió el libro de Robin Hood. El autor es anónimo. Este libro narra la historia de lucha de Robin Hood junto a los suyos contra la injusticia del mandato del rey Juan. Este nos muestra eventos que tienen muchas similitudes con nuestra realidad, que aún se viven actualmente, desde la ambición, el sometimiento de un pueblo y cómo éste se revela y lucha por sus derechos, la discriminación, la traición, entre otros. Una situación aplicable a nuestras vidas es cuando hablamos de la confianza. Lo importante es actuar de manera adecuada en determinadas situaciones y pensamientos. No actuar ciega o ingenuamente. No se conoce siempre las intenciones de los demás. Depositar la confianza en personas equivocadas es causa de grandes problemas. El personaje de Robin Hood nos enseña a luchar por nuestros ideales y derechos y nunca rendirnos sin importar las adversidades. Luchar por lo que es correcto. También nos muestra muchos valores como la amistad, la lealtad y el respeto. No solo a mi vida, sino a todas las personas, se identifica con la represión que se les da a los pueblos actualmente. Como personas se hacen con el poder y quieren someter todos a su voluntad, el reprimimiento de sus derechos. ¿Cómo lo podemos plantear con la administración de empresa? Una de estas es la importancia que tiene el administrador. Cuenta con habilidades de liderazgo y comunicación que influyan de manera positiva en el comportamiento de los subordinados. En el texto podemos notar la diferencia del administrador, la administración de dos líderes. Uno, el que se preocupa por las personas que conforman la organización y busca la manera de avanzar todos conjuntamente. Y dos, el que enfoca todos sus esfuerzos al beneficio propio, sin tener en cuenta las necesidades de los demás, hace uso excesivo de su poder. Algunas palabras que encontré nuevas, por ejemplo, es regentado, que es desempeñar temporalmente un cargo, o pergeña, idear y disponer o ejecutar un plan. Esa sería mi experiencia de lectura en este libro. Muchas gracias, Duber. Hay que tener cuidado con el tiempo que nos dan para hacerlo, porque a veces al pasarse, pues casi que está haciendo, ya deja de ser tan asertivo, ¿no? Al comienzo estaba muy, muy tipo resumen, muy tipo referenciación. Ya con lo que fuiste desarrollando de cómo aplica a la administración de empresas, ya pues bueno, pues, es más experiencia, ¿sí? El tema del conocimiento adquirido lo planteaste, pues, pero entonces ahí viene, pues, sí, ahondar más, pues, y ser más explícito, más argumentativo frente a lo que aplica a tu vida ya, ¿cierto? Además de los conocimientos.
Este es una de esas obras que es anónimo y que se han hecho muchas versiones, no solamente de publicaciones, sino de libros, de versiones, hay hasta una serie animada, ¿no? En fin, pero entonces, como experiencia, llevarla pues a lo mío, a lo propio. Eso es lo que pretende esta actividad. Muchas gracias, Duber. Santiago, adelante, te escuchamos. Buenos días, profe, compañeros. La novela que me tocó a mí es Manzanas, de Agatha Christie. Esta autora es muy conocida por este tipo de género y por muchas personas, ya que a varios compañeros que le mencioné a Agatha, ya hayan leído más de una novela de ella. Esta novela trata muy bien como el género que domina ella de crimen, de un crimen que fue cometido en una fiesta de disfraces. Y como es típico en este tipo de obras, no hay ninguna pista respecto al asesinato de una joven que en una fuerte declaración dijo que estuvo presente en un asesinato. Muchos quisieron ver este asesinato como un accidente, pero el detective que fue contratado para este caso, al ver que sucedió después de esta declaración, se dio cuenta que tuvo que haber algo más a fondo de esta causa. Este tipo de obras hoy en día creo que son consideradas muy clichés, ya que no, a pesar de no ser tan fanático de la lectura, he visto varias películas que consisten en esta trama y me imagino que muchos han tomado como inspiración las obras de Agatha. Koyama, la obra es muy descriptiva, hasta el punto de que por ocio o fatiga me estuve perdiendo la trama. Hubieron momentos en los que tuve que descansar y distraerme haciendo otras cosas para volverme a meter en esa historia, ya que si me distraía, lo más posible es que no fuera a entender el final ni pudiera yo sacar mis conclusiones de quién podría ser el culpable, ya que en este tipo de obras casi siempre el culpable es el que menos esperamos, que es lo que también me está enganchando un poco en esto. ¿Cómo podríamos utilizar o qué reflexiones podríamos dejar esto para un administrador? Y es el análisis. Yo creo que es muy importante que los administradores tengamos una buena capacidad de analizar y investigar mucho más a fondo las maneras en las que vamos a ejecutar ciertas acciones o planes para nuestro negocio, empresa, emprendimiento, etcétera. También quisiera añadir pues de que al principio investigué a fondo sobre Ágata, pensando que esta obra iba a tratar en Inglaterra, que es su lugar de nacimiento, pero según las jergas utilizadas en la obra, me di cuenta que estuvo planteada todo este tiempo en Francia. Y ya sería todo por añadir, profe. Muchas gracias, Santiago. Hay que organizar muy bien el discurso, ¿sí? La forma como voy a presentar. Y ahí viene también el tema del tiempo, ¿sí? No pasarse del tiempo. Sí, señor. Las manzanas, como lo decías, es de misterio, crimen, y hay mucho que aprender, ¿sí? Y va en esa línea, el observar, el deducir. Entonces, oportunidad de mejora en la argumentación, en el presentar. Bueno, yo encuentro de esta actividad, pues que la gran mayoría utilizó la cámara. Eso aporta mucho y da mucha en ustedes que se están presentando, ¿sí? Están presentando. Hay todavía algunos vicios orales como listo, el dequeísmo. Hay varias, no todas, pero sí algunas de las intervenciones, 3, 4 diría yo, que terminan todavía en punta. Y uno de los asuntos que hemos aprendido acá es plantear el problema, los antecedentes, las proposiciones, argumentos, proposiciones, afirmaciones y conclusión. Y todavía veo que hay discursos que carecen de una buena conclusión. La cámara, es importante. También hay expresiones como hubieron, y repito, el dequeísmo, es para corregirlo, ¿cierto? Para oportunidad de mejora para ustedes. Esta experiencia de lectura voy a compartir con ustedes y ya voy con lo del comentario. Entonces quiero compartir en este momento el blog para contarles para mí que es una experiencia y que hagamos una socialización final que también tiene pues valoración aquí en la intervención que ustedes han hecho ya, es decir, refuerza pues esa valoración. Voy a la unidad 4 del blog y ahí tengo una presentación que se llama experiencia de lectura. Tal vez ya la habíamos. Entonces miren que la experiencia de lectura y miren que las apreciaciones que he hecho tienen que ver con esto. ¿Qué es leer? Leer es un trabajo y todo trabajo supone un riesgo. La lectura debe producir significados y significantes, como ustedes lo han hecho acá. Significados para mi vida, significados para el contexto y el entorno en que estoy, preparándome profesionalmente para ser administrador de empresas. Significados y significantes dentro de la familia, dentro de la sociedad.
Eso quiere decir un espacio de tiempo humano, una época. Entonces aquí viene el tema que yo lo que hago es conversar con otro que escribió hace 300 años en su época, en su entorno, en su sociedad, pero que todavía establezco esa conversación, ese vínculo, en esa, repito, experiencia como búsqueda, pero entonces implica el saber. El saber es el yo subjetivo que está en busca de un deseo, de una necesidad. Cuando ustedes dicen, en una sentada hice la lectura, entonces comenzó usted a buscar, comenzó a tener un deseo, ¿sí? Y que se puede convertir en necesidad, ¿cierto? Bueno, quiero hacerlo, no me quiero parar hasta que termine. Eso es realmente lo que es la búsqueda de un saber, ¿cierto? En el campo de lo desconocido y con posibilidad de la subjetividad. Cuando Miguel dice, no, voy a comprar las otras obras, o las voy a bajar, o las voy a ubicar, porque es que me gustó, o me venía gustando y aquí volví y lo retomé. Yo le mando en el PDF a ustedes con el tema, es porque entonces ya esa subjetividad, eso que parece como tan estar allí a disposición de todos, desde su experiencia propia, es buscar, entender, digámoslo, suplir una curiosidad, ¿sí? Llenar una curiosidad. Entonces ahí viene la inferencia, ¿cierto? Deducir a partir de mi propia capacidad, ¿cierto? De decir, de interpretación, ¿sí? De conocer y reconocer historias, relatos. Construir entonces a partir de ello una nueva historia, marcada por mi época, por mis sensaciones. Entonces uno cuando infiere allí es que Cervantes escribió hace 300 años, pero finalmente yo, dentro de mi propia experiencia, mi equipaje de vida, comienzo casi que a escribir otra historia o a dar otro alcance. Y muchas pueden ser las experiencias a partir de este autor, que por decir alguno de tantos que están allí, y construir entonces una nueva historia. Eso nos pasa también en lo profesional, ¿sí? Voy al conocimiento en busca de, para suplir, para saber, para tener más, y comienzo entonces a dar una serie de elementos. Yo interactúo con otro, lo he dicho. Hay quienes dicen que define la lectura como una conversación con el autor. Dentro, repito, un espacio, un tiempo, y eso da lugar a unas sensaciones, a unos sentimientos. Yo decía que en el caso de Sara fue bastante, digamos, decíamos en palabra nuestra, tipo parlache, encarretador, escucharla, al menos, pero eso también lo repito, lo aportó el que estaba en cámara, el ritmo con que hablaba, pero sobre todo, pues, como ella daba como ese sentimiento, esa forma. Lo mismo quienes reconocieron, yo para leer me consideraba que no era lo mío, pero este fue un reto y lo leí, como también quien decía, me estoy durmiendo, me dormía, no tenía inconstancia, o no sé qué palabra utilizó, o sea, era tedioso, pero entonces yo notaba que eso me estaba, no estaba pues como con todos los sentidos, entonces eso quiere decir que es el hábito de lectura, pero además que lo debe de abordar como experiencia, no como obligación. Y viene también una relación, que es comprender, ¿sí? Es interiorizar y analizar. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, por favor, en lugar del tradicional informe de lectura, hagamos una experiencia. Entonces les digo, bueno, ¿qué tiene que ver con su vida? ¿Cómo lo ve para la administración? ¿Cómo lo ve? ¿Qué enseñanza? Estoy diciendo, venga, que su experiencia sea comprender, venga hacia acá, hacia el texto, devuélvase después del texto, converse con ese autor y después converse con nosotros lo que conversó con ese autor. Es decir, ¿qué vínculos estableció? Repito, desde el equipaje suyo, desde lo que usted en este momento tiene como estudiante en formación, como ser expectante, ser curioso, ser en busca de algo desconocido, en un momento preciso que vive mi experiencia. Esa relación puede ser en varios momentos. Yo tengo textos que leí hace 20 años y vuelvo y los leo y vuelvo y los rayo, y cada vez la experiencia es diferente, porque uno diría, no, es que el escritor es muy potente, escribe muy bien. No solamente por eso, sino porque es mi momento de vida, mi equipaje, mi expectativa, la que hace que yo vuelva y converse y vuelva y establezca un saber, un inferir y un interactuar con esto que es mi permanente búsqueda de lo desconocido. Produzco entonces mi experiencia de lectura desde la socialización y desde la significación. Por eso, reitero, es importante el que sea experiencia y no exposición, no presentar un informe de lectura, no hacer una ponencia, no, sino que sea eso socializado, como diríamos en buen antioqueño, conversadito. ¿Sí? Y si está conversadito, entonces ese conversadito me va habladito, aquí como cuando nos tomamos un tinto en la cafetería,
tenga entonces esa validez. Voy a comenzar acá, entonces voy a aprovechar, voy a poner acá mi comentario, ¿sí? ¿Sí? Voy aquí a poner la entrada al comentario del blog. Mírenlo allí en el blog, en la parte final. Como decía Miguel, es verdad, hay otros comentarios, cerca de 80 comentarios. Y entonces, porque yo les había explicado a ustedes que el blog es para todo el curso, tanto en regiones como en Medellín, pero entonces vamos a compartir. Usted puede mirar las experiencias anteriores, claro, con ánimo de socializar. Es más, escuchamos hoy 13 socializaciones, entonces usted escuchó 12 socializaciones más mis comentarios y va a tener esta grabación. ¿Sí? Entonces tiene la oportunidad además de mirar otras socializaciones allí escritas. Los números de palabras se lo da la aplicación, ¿sí? Son 500 palabras, ¿sí? Entonces, si usted tiene más de las palabras, él se la va a rechazar. Recomendación, escríbalo antes de, para que no tenga que borrar, porque allí le aparece a usted borrar, ¿sí? Borrar, les dice borrar, ¿cierto? Entonces la idea no es, tampoco la idea y la dinámica es que entonces usted tiene, como decimos vulgarmente, mucha carreta, mucho que decir, entonces hace 2 comentarios, no, es en un solo comentario, ¿cierto? Entonces voy a poner aquí la entrada, ¿me están viendo en pantalla? Sí, señor. El blog. Sí, señor. Entonces voy a decir aquí que a partir de este momento deben incluir en este espacio, coma, su comentario, voy a ahorrarlo todo, ¿sí? Su comentario referente a la experiencia de lectura. Punto. Recuerde, coma, el plazo es hasta el viernes 27 de agosto. Recuerde que aquí también como espacio de socialización, aquí apoyados en la virtualidad, es muy importante que usted también lea los de los demás, ¿cierto? Comente las esferas de sus compañeros, perdón, aquí me equivoqué, ¿sí? ¿Sí? Bueno, está claro allí, ¿sí? Pues acá está. Voy a hacer lo que siempre hacemos en un comentario de estos, para que ustedes recuerden. Oscar Fernando López. Entonces yo no voy a colocar mi grupo ni mi documento de identificación, no voy a colocar mi grupo, pero sí es importante que lo pongan, ¿sí? Ya ven ustedes que ahí están los de todos los compañeros, ¿sí? Pues voy a colocarlo allí, miren, yo mismo lo hago, mi nombre, mi grupo y mi grupo y mi nombre, mi grupo, ¿cierto? Aquí voy a colocar mi nombre y mi cargo, ¿cierto? Algo así como si fuera una línea de autor, pero aquí ya no es línea, sino que es la identificación. Estoy saludando, ¿sí? Y estoy dando la instrucción. Bien, Miguel, entonces a partir de este momento, pero tómese su tiempo, que si lo prepararon bien, ahí les da para hacerlo, ¿sí? Entonces, miren, recuerden, ahí aparece 24 de agosto, 7 y 16, entonces ahí en adelante lo pueden hacer. Preguntas sobre este ejercicio, ¿cómo nos queda? Es claro, y es claro para, creo que fue Sara, que preguntaron el número de caracteres, dónde lo vamos a hacer, unidad 4 del blog. ¿Sí? Esa presentación que hice también está en la unidad 4, se llama experiencia de lectura. ¿Sí? Es claro. ¿Me dice entender? ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe, está todo claro. Hasta el viernes. Bueno, quiero que cerremos contando, que intervengamos nuevamente. ¿Qué les pareció la experiencia? ¿Qué nos deja esta experiencia? Repito, socialización, no exposición, no ponencia, ¿no? Daniel, si quieres contarnos y en este momento, si tú quieres, comparte el material que preparaste, ya no como ejercicio de socialización, sino como, bueno, mi experiencia fue que además yo me puse a prepararlo, mire, hice un cuadro, hice una imagen, en fin. Listo, Daniel, si lo desea, puede ser ya el momento oportuno para hacerlo.
Profe, si quieres que otra persona vaya hablando mientras yo lo vuelvo a abrir, ¿sí? Eso sí, sí, eso ya es otro tema y yo ya le expliqué a Daniel por qué no tipo exposición, pero quiero decir que la experiencia, otra cosa, como es una experiencia, cada quien la vive como quiere. Entonces aquí hubo personas que se salieron de las 4 puntos de partida y empezaron a hablar. Caso Sara, que empezó y fue tan emotivo que logró el propósito, porque nadie ha dicho pues que yo de esos puntos de partida, pero yo no puedo pues como yo mismo contradecirme cuando les digo que cuando a uno le asignaban un informe de lectura y todos leíamos el mismo texto y todos respondíamos a lo mismo, casi que un libreto, palabras, lista de 30 palabras, biografía del autor, argumento, desenlace, resumen, todo eso es una cosa que incluso como digo yo está en la web. Entonces aquí yo digo de entrada las apreciaciones que hice de los vicios orales todavía y de el empezar de una manera diferente, pero también digo cómo se logró en una gran medida el asunto de la cámara, el asunto de tener contacto con el otro, el asunto de plantear muy bien su experiencia, repito, como experiencia, es decir, como búsqueda de lo desconocido y como compartir. Adelante, los escucho. ¿Quién quiere compartirnos? Bueno, ¿qué pasó con esta experiencia? ¿Cómo le fue? Estefanía. Bueno, a mí me pareció un ejercicio bastante interesante, fue enriquecedor haber leído, pues siempre se aprende algo. Mi ejercicio, lo personal, lo disfruté bastante y bueno, de pronto a la hora de socializar debí enfocarlo más a lo personal, pero bueno, es un proceso y ahí vamos aprendiendo. Me gustó mucho que no fue un informe, sino una experiencia. Bueno, muchas gracias, Estefanía. Bueno, ya Daniel va a compartir, quiero otras intervenciones. ¿Qué dejó la experiencia de lectura? ¿Cierto? ¿Qué nos deja? ¿Qué percepciones tenemos? Adelante, Daniel, a ver para que Bueno, compartas. me confirman por favor si están viendo mi Sí, pantalla. ya está en pantalla. El tema es el tamaño, pero bueno, si lo puedes ampliar como imagen, te puede dar más. Pero ¿Lo bien, ven ya, ahí? hoy sí, ahí sí. Listo, Adelante. esa era la imagen que les quería pues, compartir. Es como un breve resumen de lo que ya dije. Me gustaría resaltar pues de este ejercicio que hicimos, profe, que pues es muy bueno que sean libros diferentes y que sean pues lecturas diversas porque uno puede tomar como esos consejos de, ah, bueno, este libro es interesante, le gustó al compañero, entonces podría yo leerlo, me interesa el tema. Entonces, igual como uno lee, pues uno lee y entiende cosas diferentes, o sea, todo el mundo no saca las mismas reflexiones de los libros, entonces pues se vuelve una actividad muy enriquecedora. Entonces me gustó bastante el ejercicio, el cuento que yo leí pues también me pareció muy bacano y nuevamente pues los invito a que se lo lean si tienen el tiempo. Hay quienes dicen por ahí que Tolstoy es el sociólogo de la época. ¿Cuál es la época, Daniel y compañeros? Es la época de la Rusia zarista, pues la Rusia bajo un mandato de rey que ya se llamaba zar, entonces también cuenta así como Cervantes contaba en su época los defectos y las virtudes de la sociedad, Tolstoy como que también habla pues de los defectos y las virtudes pues del ser humano, sí, pero de esa sociedad que no era tan perfecta, ¿no? Y que no, entonces, por ahí leí alguna vez que decían que si que el sociólogo de la época de esa Rusia, por allá de esa época del siglo XVII, XVIII, es Tolstoy. Daniel dice algo muy cierto. ¿Qué hicieron ustedes? Se leyeron 13 libros, en este caso, o supimos de 13 libros. Y una reacción muy interesante con Miguel y con quién más dialogó Miguel ahí, no recuerdo, en donde, yo tengo ese libro, yo lo leí, yo lo recomiendo, yo te lo mando, ¿cierto? En Amazon está para la compra, el formato, en fin, todo eso genera esta experiencia de lectura, ¿cierto? Puede generar, es buscar, pero también que les quede a ustedes, no solamente es lo que está evidente o la aventura, miren que podemos mirar aplicaciones como la observación, la deducción, la argumentación misma para nuestro ejercicio profesional. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguien más? ¿Qué nos llevamos de esta experiencia? Pues, Profe, yo. Sí, Evelyn. Pues que en realidad, pues uno no se imagina que uno puede aplicar esos libros a la administración, ¿cierto? Yo cuando estaba leyendo el mío, yo decía, pero ¿cómo voy a aplicar eso acá a la administración? Pero entonces uno sí puede, pues a través de la lectura, abarcar varios campos. Entonces me pareció pues como muy interesante eso y pues analizarse uno mismo cuando lo lee. Porque uno decía como, bueno, ¿yo qué hago que se puede parecer al autor o pues o a la persona del libro, a los personajes? Entonces me pareció muy chévere la actividad y pues que obviamente, como decía Daniel, que todos teníamos libros diferentes, entonces muy chévere uno aprender de todos ellos. Yo reitero, tener libros diferentes posibilita como leer 13 libros. Hoy nos enteramos de varios libros. 2, cada quien
aplica de lo suyo, de su equipaje, de lo que tiene, y toma también lo que desee, ¿sí? Eso es experiencia, eso no es informe. Entonces, que las lecturas de ustedes sean una búsqueda, pero una búsqueda propia, ¿sí? Repito, cuando uno dice en una sola sentada o me encarreté o empieza a recomendar el libro, es porque fue una búsqueda, ¿cierto? ¿De qué? De lo desconocido, de querer saber más. Precisamente, insisto, cuando a mí me asignan una lectura ya de tipo gestión de talento humano, administración como tal, uno dice, es la obligación para el profesor. Y no lo veo desde ahí, desde, bueno, ¿cómo me identifico? ¿Cómo voy yo ahí con ese texto? ¿Cómo converso con el autor? Pues puede que sí, que usted saque el 5, alcance el 5, pero no alcanza su interiorización, su socialización, su experiencia. Entonces la invitación es que las lecturas, en este tema de la lectoescritura, no sea solamente tomar un texto, sentarme, subrayar, sacar ideas y exponer de él, no, o hacer la presentación, no solamente eso, sino que ante todo sea una búsqueda de lo desconocido, de esa búsqueda permanente que el ser humano quiere, porque el ser humano no termina de aprender de lo desconocido. Luisa, adelante. Bueno, profe, a mí también me pasó como la compañera que cuando lo leía, o sea, el mío es un libro muy fácil, es el del Caballero de la Armadura Oxidada, pero cuando lo leía yo también decía como que pues, pero yo cómo utilizo eso en la administración y todavía no lo tenía muy claro, pero como que escuchando los comentarios de los compañeros tengo ya como una mejor apreciación. Y a mí también, pues lo que pasó fue que yo saqué varios puntos, varias noticas, pero como que poniéndome nerviosa por lo del tiempo y que no me fuera a dar, ya lo hice como muy abierto. Y no hablé bien del libro, por ejemplo, no mencioné lo de los castillos, que es como muy importante. Y Sí. también me gustó mucho que hubieran sido libros diferentes, pues sí, como usted también dijo, como para que no fuera un libreto y todos estuviéramos hablando de lo mismo. Y sobre todo, Luis y compañeros, que la valoración de un profesor que asigna un informe de lectura es todo el mismo. Entonces, casi que coge, uno tiene al lado, ¿cuáles son los personajes? Entonces va chuleando, le faltó un personaje, le faltó dos. No, como aquí es una experiencia, yo lo que hago es una valoración. Pero más que yo, ustedes también valoran lo del otro, cómo habló, qué dijo, se enriquecen, ¿cierto? Entonces no hay, pues, hay unos parámetros, sí, de expresión, de argumentación, que usted lo haya abordado como una experiencia, como una vivencia, ¿sí? Pero realmente al no ser informe, no está en un cliché, no está en un molde, ¿sí? Y en eso también yo digo, yo asigno una valoración y hago unas apreciaciones, pero no estoy demeritando el trabajo. Debo decir que en un 100%, ninguno de ustedes dijo, en un 100% todos denotaron, demostraron lectura, ¿sí? Aquí particularmente no, en un 90% lectura. No fue tan notable, no fue tan notorio cuando uno ve por allá las palabras, los resúmenes o el haber visto la película, porque eso se nota en ocasiones, ¿cierto? Pero debo destacar eso, que hubo lectura, hubo motivación. Eso también me complace a mí, me dice, bueno, estamos cumpliendo, pero es una valoración permanente. Entonces, soy muy respetuoso frente a lo que ustedes dicen, porque repito, son experiencias derivadas de la búsqueda de lo desconocido, de esa búsqueda permanente que ustedes tienen, no solamente de la administración, de las matemáticas, sino de la vida y del rol que vamos a desempeñar. Entonces, aquí además de ponerlos y centrarlos en el papel del administrador, en esa competencia de leer, en esa habilidad, es centrarlos a ustedes como seres humanos que están tras un proyecto de vida también. ¿Sí? Bueno, adelante. Adelante. ¿Alguien más? Profe, yo, Miguel. Sí. Pues yo iba a hablar de pues, lo bueno de que sean diferentes libros y escuchar la opinión de los demás, tanto personal como el tema administrativo. Es bueno, pues ya cuando tengamos los comentarios, pues o sea, por mi parte en el libro que leí que se presta para el análisis de las personas, pues como lo hace Dupin, es al leer yo un cuento o un libro de los que se hayan puesto a los compañeros y yo leer la opinión de un compañero me doy cuenta de cómo piensa el compañero y cómo pienso yo y cómo puedo aprender de las diferentes opiniones de los demás, porque no todos vamos a sacar las mismas reflexiones y es algo pues que yo tomé mucho del cuento corto que leí, que es como que una persona actúa diferente de acuerdo pues a su profesión o a cómo se expresa, como lo es él cuando él habla de las personas que buscaban la carta robada, y como él lo dice, ellos buscan donde ellos la esconderían, pero no piensan como la otra persona, y es algo pues que es
algo que uno adopta leyendo los comentarios de los otros compañeros de acuerdo al libro que hayan leído. Muy bien, Miguel. Sebastián. Profe, no, yo quería como comentar un poco de que, pues que muy chévere. La verdad es que muchas veces uno nota que digamos que en lo que uno lee, muchas veces hay cosas que uno puede decir como, hombre, ¿y eso en qué aplica? Pero en realidad yo considero que la mayoría de libros, pues no todos, pero sí la mayoría, dentro de lo que abarcan, uno puede unirlo con analogías de la mayoría de cosas pues que uno quiera. Por ejemplo, pues yo podría decir que los últimos 4 libros, a todos uno le podría sacar, por ejemplo, digamos como esa relación con la administración, por ejemplo, viéndolo de alguna manera. Y de hecho eso lo ve uno, por ejemplo, mucho en redes sociales, que la mayoría de frases que uno ve por ahí que son de libros, pues la logran adaptar a más de una o dos situaciones. Y es como chévere que uno ir mirando eso y pues no, eso era como lo que quería compartir. Gracias, Sebastián. Sara, luego Samantha y luego Daniela. Adelante, Sara. Bueno, profe, yo considero que precisamente el que hayan sido libros diferentes es lo que genera esa experiencia de lectura, porque realmente si uno se pone a pensar si hubiera sido el mismo libro para todos, hubiera sido una repetición de 13 personas diciendo lo mismo. Entonces, como tal, el foro se vuelve interesante y que uno quiera escuchar qué libro tenía, a ver si me lo puedo leer, de qué trata, será de los temas que a mí me gusta leer. Entonces, realmente eso es lo que considero yo que hace esa experiencia de lectura, el que hayan sido libros diferentes y claramente todos reflexionamos ante lo que leemos, vemos de manera diferente. Entonces, el hecho de que un compañero me comparta su experiencia con tal libro genera como esa sensación en mí de querer también leerlo o ver si a mí me va a generar emociones o reflexiones similares o totalmente diferentes. Bien, yo lo decía, nos leímos 13 libros hoy, podemos compartirlo. Muchas gracias, Sara. Samantha. Profe, ya trayéndolo un poco más al tema personal, la compañera que habló antes que yo también tenía un libro de Cervantes y me parece muy importante el comentario que hacía sobre que él era el escritor del pueblo. Al momento en el que yo estaba leyendo el libro, pues la verdad es que el libro es un poco complejo de leer porque tiene palabras muy extrañas, entonces a mí me tocaba estar parando constantemente a buscar qué significaban, porque si no, la verdad es que el cuento, pues la novela se perdía por completo. El libro lo tengo físico y en la parte de abajo, por lo mismo, tiene muchas claridades sobre algunas palabras. Y me parece que más allá de la historia del libro, que la verdad me encantó, me absorbió por completo, me parece muy importante haber tenido la oportunidad de leer un libro como estos que tiene palabras tan nuevas, como por acá capotillo, o sea, palabras que uno podría ver en cualquier lugar, como huéspeda. Yo nunca en la vida había escuchado ese tipo de palabras y me parece una gran oportunidad leerlas en un contexto en específico y tener la oportunidad de saber su significado para poderlo implementar en un futuro. Bien. Recuerden, el escritor del pueblo, escribía en el parlache de la época. Algunas no son tan nuevas, pues son palabras muy del español. Incluso hay unas que ya pueden estar en desuso, pero es muy interesante uno conocer esas palabras, como dice Samantha, y eso hace parte de la experiencia de lectura, de eso que estoy conociendo nuevo. Gracias, Samantha. Daniela. Bueno, yo quiero resaltar lo enriquecedora que fue esta actividad, porque no es lo mismo uno hacer un informe y entregárselo al profesor, que el profesor lo califique ya, sino que me resultó muy enriquecedor escuchar a todos mis compañeros desde el punto de vista que ven las cosas. Entonces me gustó mucho la actividad y lo quiero felicitar por las buenas actividades que nos está trayendo.
Gracias, Daniela. No solamente la experiencia de lectura, sino todo lo que tenemos en el curso. O sea, tú lo has dicho, Daniela, ¿de qué sirve que el profesor, entre comillas, le califique, le devuelva? Bueno, esa es la heteroevaluación, ¿sí? Pero es más enriquecedor que si en el Dropbox tenemos los trabajos, miremos. Si así como vamos a hacer con el trabajo final, le hicimos con el parcial, nos conozcamos, miremos. Y cuando yo hago el tema del parcial y el final, recuerden que termina siendo una asesoría grupal, cuando devuelvo las apreciaciones. Entonces, aquí pasa lo mismo, además que es la invitación, reitero, a que tengan experiencias de lectura, no obligaciones de lectura, no informes de lectura. Claro, de una buena experiencia se deriva un informe, pues en el campo administrativo que yo voy a hacer, o se deriva una buena presentación, sí, pero que ante todo sea experiencia, que esa predisposición que tenemos a sentarme a leer, o bien por falta de costumbre, o bien porque tenemos paradigmas frente a los textos o un autor o algo que he escuchado sobre una obra en particular, nos demos la oportunidad de buscar, de leer, ¿cierto? De llegar. Y eso lo hace que miremos siempre como una experiencia, como una búsqueda, no como una obligación. Es más gratificante para mí que en este momento de las 13 personas, 11 hayan hablado, hayan hecho el enriquecimiento de la clase. Entonces, pues bueno, ¿qué nos llevamos de la clase de hoy? Todo esto que ustedes han apreciado. ¿Qué me llevo yo? La satisfacción de haber logrado, Daniela lo dice, buenas actividades, gracias, que fui asertivo, pero ¿qué me llevo? El haber podido motivar, en algunos casos, personas que no les gustaba leer, o que no les gusta, pero que están en ese camino de sacarle el goce, el disfrute a la lectura. ¿Qué me llevo yo también? La gran responsabilidad que ustedes asumieron, porque ninguno de ustedes dijo, no lo leí, paso. Hay un momento en donde ocurre en algunos grupos donde dicen, paso, no estoy. Quiero decir, en este momento entonces, que está abierto el comentario para que lo hagan en el blog. Eso va a terminar de enriquecer lo que hemos dicho, lo va a llevar a usted a que concrete mucho más y, como decía Miguel, a leer esos comentarios, a ver qué más encuentro fuera de lo que hice acá, y le va a llevar a complementar la valoración que ya hice de su ejercicio. Quienes no están en esta sesión, que van a ver la grabación, pues tienen la oportunidad de subir ese comentario para, bueno, dar cuenta de que leyeron. No es igual, es salvar el 50% de esta valoración, pero es también la oportunidad que yo doy, que si por alguna circunstancia no está conectado, pues no descartemos su trabajo. Entonces ya hago ahí una valoración, miro, pues tomo decisiones, pero es la mitad, necesariamente es la mitad de su trabajo. Entonces, para quienes no están en la sesión y no pudieron hacerlo, entonces por favor los invito a que hagan su grabación, su comentario en el blog. Los invito a que miren la grabación de la clase. Pues bueno, si están viendo la grabación ya saben de esta instrucción. Entonces los invito a que hagan allí. Y a ustedes que complementen esta participación con un muy buen comentario. ¿Algo más para que nos retiremos? Comparto con ustedes la satisfacción, lo bueno que fue el ejercicio. Me sentí muy bien, además, escuchándolos, aportando, en fin. Y mucho más, repito, con los comentarios finales y con ese interés que ustedes demuestran. Inclusive con el interés de Miguel de decir, bueno, ¿cuándo es que hay que montar ese trabajo? A ver, ese comentario, a ver, yo lo monto pues, que lo hago pues, que me redacto. No, profe, pues yo no le voy a montar ya, sino que era para saber cuánto tiempo disponía. Exacto, para subirlo, porque tengo muchas actividades de otras materias, entonces para estar pendiente. Por un lado, la programación, la planeación, pero lo tomé como, uy, ganas de participar. Eso está bien, Miguel. Eso está muy bien. Bueno, compañeros, nos vemos en 8 días. Recuerden que igual que este ejercicio, tenemos el final y en 15 días más o menos ya estamos con los resultados del semestre. Aquí nos estamos dando todo el tiempo para que exista todas las garantías. También para dentro de 15 días, pues ya vamos a tener pues como los resultados de ese seguimiento, de ese segundo seguimiento, de las actividades que han presentado. Si alguien tiene una actividad extemporánea, la sube y me escribe por el grupo de WhatsApp del curso, para tenerlo en cuenta, si fue que ya pasé por la carpeta, en fin. Pero bueno, que terminemos pues con muy buenos resultados, alcanzando muy buenos resultados este curso. En 8 días nos vemos entonces. Un resto de martes muy agradable para ustedes y muy productivo. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego.